Noticias. Massa ratificó su candidatura presidencial. El precandidato presidencial del Frente Renovador ratificó su postulación para las PASO, admitió errores en su contribución política y criticó a sus rivales presidenciales, que no dicen cuál es el cambio que quieren. Noticias. Argentina firmó un acuerdo para estrechar la relación con la FAO. Argentina y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura firmaron un nuevo acuerdo para estrechar el vínculo y jerarquizar la oficina del organismo en el país. Noticias. La OEA se sumó a la UNASUR y se ofreció para observar las elecciones parlamentarias en Venezuela. La Organización de Estados Americanos está dispuesta a unirse a la observación de las elecciones parlamentarias que deben realizarse este año en Venezuela, pero aún no fue convocada, así lo anunció un secretario general, el ex canciller uruguayo Luis Almagro. Noticias. Pellegrino puso la firma y es el nuevo entrenador de Independiente. El director técnico firmó su vínculo contractual por un año con el equipo de Avellaneda durante un acto en el Estadio Libertadores de América con la presencia del presidente del club, Hugo Moyano. Noticias. Riquelme vuelve a la Bombonera para la despedida de Bataglia. Román, ídolo del Xeneize, se retiró del fútbol profesional, pero volverá a jugar en la Bombonera el 8 de julio, en el partido despedida que se le realizará al jugador más ganador de la historia del club. Hasta aquí, lo más destacado en el país y en el mundo pasó por acá. Aire de noticias. Espacio Publicitario. ¿Tenés un programa de radio, un diario o revista? ¿O manejas un medio digital? Desde el 1 de junio y hasta el 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/medios vecinales. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Esta radio también está en derradios.com. www.derradios.com, el sitio latino de radios. El voto es la mejor herramienta que tenemos para cuidar la democracia. Por eso, en las próximas elecciones en la ciudad de Buenos Aires, vamos a implementar la boleta única electrónica, un moderno sistema más ágil, sencillo y transparente que te permite imprimir tu propia boleta para votar. Porque cuidar la democracia es defender el futuro. Aprende a votar en buenosaires.gov.ar/boleta electrónica o acércate a un centro de consulta. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Porque la escuchaste cuando te necesitaba y no te quedaste callada. Porque llamaste y denunciaste. Porque llamaste y pediste ayuda. Porque te animaste y dijiste basta. Todos somos parte de la solución. Línea 144. Contención, información y asesoramiento para la prevención de la violencia de género. Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Presidencia de la Nación. Los teléfonos de AM 1010 Onda Latina son 4372-2841, 4372-3061. Fin del espacio publicitario. Buenas noches, aquí estamos nuevamente con nuestro programa Una Mirada en el Tiempo, como todos los jueves, de 20 a 21 horas, aquí en Radio 1010 Onda Latina, a cargo de Carlos Penza, Zulma Prina y Hugo Brizuela Álamo. Hoy la conducción a cargo de Carlos Penza. Bueno, tal? Marta, acá estoy, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. Todo bien. Así es. A usted le gusta el frío. Me encanta. Así que está mejor todavía. El verano me gusta para las vacaciones, pero para las actividades en la ciudad me gusta el invierno. Así que Marta está óptima. Así es. Bueno, empezamos con las efemérides. Sí, de acuerdo. Bueno, un 11 de junio de 2005 muere en París Juan José Saer.
en París, donde residía desde 1968, cuando emigró para ocupar una cátedra en la Universidad de Rennes. Bueno, un proyecto literario y estético ambicioso convirtió a Juan José Saer en uno de los mayores escritores de la literatura en español. Profesor en la Universidad Nacional del Litoral. Bueno, como decíamos, en 1968 se radicó en París y enseñó durante años en la Facultad de Letras de la Universidad de Rennes. Abordó tanto el cuento, la novela, el ensayo y la poesía. Algunos de los títulos que pueden mencionarse están Responso, Cicatrices, El limonero real, La mayor, La ocasión, Glosa, Lo imborrable, La pesquisa, Las nubes o su novela póstuma La grande. En ensayo publicó El río sin orillas, tratado imaginario. El concepto de ficción, la narración objeto, trabajos. Su obra poética está reunida en el volumen El arte de narrar. Luego de su muerte, el académico Julio Premat comenzó a publicar sus papeles de trabajo. Bueno, así recordábamos a Saer. Valioso, en un lugar valioso, importante en la literatura. Intelectuales, efectivamente. Bueno, Marta, hoy vamos a hablar de monumentos. Bien. Realmente siempre pensé en los monumentos como un objeto interesante culturalmente. Sí. Pero hoy, ya que el tema nuestro es ese, me vi obligado a pensar un poco más el tema. Y efectivamente, no voy a agotar lo que se puede decir al respecto, pero Marta, los monumentos tienen contenidos infinitos. Sí. Me voy a quedar solamente en algunos. Por ejemplo, el valor simbólico. Lo que significa culturalmente el monumento es muy valioso, dado que la sociedad se maneja por pautas culturales que va elaborando con el tiempo. Y esto es un símbolo de evaluación, o sea, se valida, se da importancia a alguien o algún evento por medio de los monumentos. Este es el sistema. Lo simbólico tiene mucha importancia y hacia lo cultural. Es cierto que puede haber monumentos de personajes o circunstancias que pueden ser cuestionables, que pueden no estar todo el mundo de acuerdo en que merecen el homenaje, pero de todos modos, en general creo que los monumentos están bien planteados en base a lo que la sociedad quiere, ¿no es cierto? Lo otro, como valor cultural, nos hace caer en apreciaciones subjetivas sobre si está bien o mal hacer ciertos monumentos. Claro, sí. De todos modos, es un valor cultural inevitable. Me estaba acordando, por ejemplo, de en la antigüedad, el famoso mausoleo. ¿Por qué se llama mausoleo? Por Mausolo, un gobernador sátrapa persa, que era un individuo muy, como todos los emperadores de esa época, gobernadores, violento, arbitrario, caprichoso. Y un día se decide morir, y se muere. Se decide morir. ¿Qué hace la mujer? Y le hace un mausoleo. Si uno analiza la historia de este personaje, poco tiene para agradecerle históricamente como ejemplo político. Sin embargo, nos ha dejado un valor cultural incuestionable. Seguro. El mismo origen, así, entre caprichoso y acertado finalmente, lo tiene Taj Mahal, donde un individuo lloroso por su esposa perdida hace un monumento que es una de las maravillas del mundo, el Taj Mahal. Ahora, ¿qué pasa? La sociedad va evolucionando y aquellos emperadores, reyes, que decían delirantemente que Dios los puso en el cargo, hacían lo que querían, no había limitaciones. Claro. O sea, en ese momento se llame Stalin, se llame Mausolo, o se llame este emperador del Taj Mahal. En ese momento, estos personajes de mucho poder hacían lo que querían, se hacían monumentos a sí mismos, a la familia, a quien fuera. Bueno, pero no solo en la antigüedad.
Lo que pasa es que hoy, si eso ocurre, está mal. Está mal porque las sociedades fueron legislando esto. Sí. Y hoy hacer un monumento tiene ciertos requisitos. Tenemos leyes en Argentina. Sí, claro. Hay una ley 12.665 que regula Comisión Nacional de Museos, cómo debe hacerse, llevan estadísticas, protegen los bienes culturales. Pero aparte de eso, que ya está en la ley, ¿no es cierto?, ocurre que deberíamos pedirle a los poderosos que no hagan como hacían los reyes antiguamente. Un personaje merece, digamos, el bronce, el mármol o el monumento cuando el tiempo le da efectivamente un valor histórico incuestionable. O sea, hacer monumentos en vida de personajes o seguidamente de su muerte parece cuestionable. No es legalmente cuestionable. No encontré en la ley nada que diga que hace falta darle tiempo a la muerte de un personaje para homenajearlo. No. No está es una opinión mía y de algún tratadista que dice que debería respetarse en las democracias el sistema de respeto del tiempo. No es legal todavía. Alguna vez lo será. ¿Y todo esto por qué? Porque es muy importante lo monumental. Lo monumental marca hacia la cultura de un país. Cuando uno pasa frente a un monumento tiene tantas cuestiones para analizar. El primer impacto, si está apurado, es el monumento a la calidad estética. Llama la atención, hay monumentos, estatuas muy adecuados. Es expresión artística. Claro, desde ese punto de vista, claro, es para admirar. Y si uno se queda mirando un poco más, aparece la posibilidad de encontrar historias. Claro, averiguar de quién se trataba, claro, o qué es lo que hizo. En general aparecen informaciones que pueden ser útiles, no tan completas en general, pero a uno le abre un camino de curiosidad, ¿no es cierto? Yo recuerdo que había un periodista hace unas cuantas décadas, Julio César Nelson, que le decían el amante de Carlos Gardel. No era el amante. Julio Jorge, ¿no era? Julio Jorge Nelson. Sí. Bueno, Julio Jorge Nelson. Yo me acordaba de Nelson y Julio. ¿Usted lo recuerda? Sí. Todos los días hablaba de Gardel. Sí. Era tanto que consiguió favorecer el mito de Gardel con esa constante, digamos, explicación de Gardel, su música. Y tiene valores Gardel, sin duda, y él los aprovechaba porque le gustaba mucho el personaje. Pero hubo un detalle que me provocó un poco de curiosidad. No sé cuántas veces por año decía Nelson en sus programas Laboratorio de Gardel que le habían hecho a Carlos Gardel un monumento, la población colombiana, en homenaje a Gardel. Porque en Colombia se escuchaba mucho tango y se escucha aún hoy. Claro, aparte murió ahí también. Murió, exactamente. Pero él decía que la población había hecho el monumento. Entonces yo tuve mis dudas, aparte se me dio el tema de viajar, y me fui a Medellín a ver qué era el monumento de Gardel. Cuando empiezo a averiguar dónde estaba Gardel, supóngase, Marta, que estamos en el centro de Buenos Aires, como todo turista, uno se ubica en un lugar cómodo, y Gardel estaba en Liniers, estaba muy lejos, en un barrio muy perdido. Allá me fui a ver lo que había dicho Nelson tantas veces, con admiración, legítima seguramente, y resulta que el monumento estaba hecho por la Cámara Colombiana Argentina de Vendedores de Café. No era una cuestión popular, ¿no? Como él planteaba. Claro, ¿Y a qué apunto con esto? A que efectivamente siempre en lo monumental aparece el mito. Se va creando mucho más de lo que tenga el personaje o el hecho homenajeado, se va creando una historia por la gente interesada. Bien intencionada, no bien, de todos modos sirve, y eso es inevitable, es parte de la cultura. Pero bueno, mucho se ha perdido también porque, como decía hace un rato, el que estaba en el poder de repente se hacía erigir algún monumento y venía otro y se lo destruía
Sí, eso no debería pasar en ahora. la época de Napoleón y demás. Como No, dice no. acá, la estatuomanía provenía tanto de los gobiernos de izquierda que glorificaban el combate revolucionario como de los conservadores que vestían el poder con referencias históricas. Claro, exacto. En Francia, los nuevos regímenes políticos destruían las esculturas de los gobiernos precedentes e imponían nuevas imágenes que propagaban los valores del Estado. Y bueno, tenemos... O sea, sí, es Napoleón y posible, demás. siempre la política influye en la creación de valores y va a influir de manera acorde con lo que ellos piensan. Sí. Insisto en lo que dije al principio, debería legislarse de alguna manera. Hay legislación adecuada para proteger los monumentos, para evitar que se vayan los valores culturales del país. Me parece que faltaría una disposición que diga, bueno, homenajemos a Juan Pérez dentro de 10 o 15 años. No puede ser que los mismos adláteres de Juan Pérez, compañeros de política o empresarios por ahí que están tienen poder económico, vayan a conseguir que de inmediato se haga un festejo por medio de algún tipo de monumento. De todos modos, lo que me provocó toda esta charla es que está con nosotros el arquitecto Gustavo Nielsen, de que yo vi un monumento sobre el Holocausto judío, que me impresionó mucho por lo interesante, por la calidad de ese monumento. Sobre todo me impresionó el formato. O sea, no es un monumento que procuró o buscó en las alturas el éxito. Es un monumento plano y sin embargo imposible de dejar de seguirlo en todo su trayecto por los contenidos. Gustavo Nielsen, ¿cómo estás? Gracias, Carlos, muy bien. Hola, Buenas Marta. noches. ¿Cómo Bienvenido. surgió ese monumento al holocausto del pueblo judío? Bueno, fue un concurso que hubo. Nosotros participamos en concursos constantemente en el estudio y para hacer este monumento me asocié con otro arquitecto, Sebastián Marsiglia, y pensamos que era muy buena la idea de hacer un homenaje, digamos, a las víctimas, un monumento en homenaje a las víctimas del Holocausto judío. Y ¿Está colocado en? Está en la Avenida del Libertador y Bullrich. Sí, perfecto. Y estaba ahí, había una plaza en ese momento que era, se llamaba el Paseo del Infanta. Después tuvo el nombre de Marcela, que es una chica que falleció ahí, una parte de la plaza. Y se tomó todo un sector, el Estado, la Secretaría en ese momento de Cultura de la Nación, tomó un sector grande de esa plaza, ese parque, y que es un parque asociado a los parques de Palermo, ¿no? Y llamaron a concurso sin especificar un lugar. Había que hacer un concurso de ideas. A nosotros nos ocurrió una buena idea, nos pareció una idea interesante. Muy interesante. Y la idea la basamos en una búsqueda que yo había hecho por museos del mundo dedicados al holocausto judío, al holocausto armenio, o sea, genocidios así importantes. Y por ejemplo, vi que en la ampliación del Museo Judío de Berlín, del arquitecto Libetzkin, me tocó ver ese edificio cuando estaba en obra, porque tenía una amiga alemana que trabajaba ahí, una arquitecta, y fui a verlo, fui a recorrerlo, vi esos espacios increíbles, totalmente desnudos de material para exponer, digamos. Y me pareció que estaba muy bien elaborada toda la tragedia con esos espacios gigantescos, ¿no? Y muy raros, muy especiales, muy agudos, con el piso como que se inclina, como si fuera un barco zozobrando. Y me pareció súper interesante. Y después, al par de años, fui a verlo con
ya estrenado, y el museo casi te diría que no como que dialogaba muy mal con todos los pequeños objetos que la memoria del pueblo judío lo tiene que... El museo, era un museo esto. Que el museo que la memoria del pueblo judío tiene que utilizar para... son los datos que tienen, digamos, las cartas, la valija, los anteojos, todas esas cosas, los uniformes de los campos de concentración, las pequeñas cosas que estaban expuestas en vitrinas, y como que el museo no se lo bancaba eso. O sea, había un mal diálogo entre el gran espacio, una desconexión entre el gran espacio. Viendo tu monumento entiendo ahora. Claro, por eso, y eso pasa también en el Museo de la Shoah de Buenos Aires, que es, en realidad no es un museo hecho ad hoc, sino que queda ahí en la calle Montevideo. No es un museo hecho ad hoc, sino que es un museo, una reforma sobre uno de los edificios de la Ítalo, de la empresa de electricidad. Lindo edificio. Lindos edificios, sí, unos edificios ladrilleros, una arquitectura ladrillera muy, muy interesante. Muy interesante. Y esos mismos objetos, los objetos pequeños, la máquina de escribir, y están todos adentro de vitrinitas. Siempre se ve como... Siempre hay una desconexión. Se llevan mal. Hay una desconexión, exactamente, Carlos, como vos decís. Entonces yo siempre pensé eso. ¿Cómo se hace para unir esas dos cosas? Lo monumental, que significa la muerte y el cautiverio y el genocidio en sí, y ese pequeño objeto que tiene un significado adicional. Claro. El monumento está perfectamente. Explica todo esto, tu monumento. Hay una llamada, quiere escucharte. A ver. Vamos a ver. ¿Me pongo esto? Sí. Hola. Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Enrique. Señor Prensa, muchas gracias por acordarse de mi vecino, el señor Carlos Gardel, que vivía en el contrafrente de mi edificio acá en la calle Rincón 137. ¿Usted es gardeliano? No, pero me gusta, me hago eco de un periodista que decía que cada día canta mejor. Sí, mucha gente dice eso, ¿cierto? ¿Cierto? Sí. El 24 de junio de este mes se cumplen 80 años de Medellín. Sí. ¿Está? El aeropuerto de Medellín está todo tapizado con placas por Gardel. Muy interesante lo que su invitado estaba recordando, pero yo le quiero hacer algo parecido, mire. Los monumentos a veces se lo hacen piedra, ¿vio? Son piedras. Sí. Bueno, yo tenía un grupo de amigos que nos reuníamos siempre en un hotel céntrico, en la calle Avenida de Mayo. Ajá. Y un día el conserje dice, venga que les tengo que mostrar algo. Y subimos a un tercer piso y dice, ¿qué nos vamos a mostrar? Che, es interesante. Y hay una habitación cerrada con llave. ¿Y eso qué significa? Cuando abre la habitación, oh sorpresa, en esa habitación vivió García Lorca. Wow. Y eso es un monumento. La Avenida de Mayo, claro. Todo lo que había dentro, como decía el invitado suyo, de hoy, tal cual. Todos los objetos que eran de valor de García Lorca y que los utilizaba cuando estaba en Buenos Aires, refugiado, que después un criminal lo asesinó en España. Don Franco, no, sí, no fue, pero un criminal, fue su gente. Es un criminal. Sí. Pero nos quedamos asombrados porque realmente es un monumento que no está hecho en piedra, está hecho en objetos. La habitación de García Lorca. Que le dan vida a un personaje de la literatura, ¿no? Sí, la habitación de Fuente Vaqueros, creo que es. La casa de Fuente Vaqueros también Castelar. es. El Hotel Castelar. El Hotel Castelar, mira. Sí. Ahí nos reuníamos siempre nosotros alrededor de una mesa y discutíamos las cosas que se discutían en los años 80 y 90, pero bueno, es más interesante lo que vimos, ¿no? Bueno. Pero y lo que usted está relatando también es muy interesante. Bueno, muy buen recuerdo. ¿Sabe qué pasa? La humanidad a veces tiene frágil la memoria y la memoria sirve. Está bien, para eso están los monumentos. Sí. Bueno, Enrique, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Me alegra mucho recordar a García Lorca. Sigo escuchando muy atentamente. Bueno. Perfecto, gracias. Bueno, vamos a escuchar un poco de música.
y después la gente va a conocer quién es el arquitecto que nos visita. Claro que sí, ya les vamos a contar. Bueno, vamos a escuchar algo de música, esta vez de Papos Blues. Papo tenía un rango vocal limitado pero expresivo, como demuestra el tono irónico existencialista con el que alude al paso del tiempo en El Viejo, o la queja irreprimible de ¿a dónde está la libertad? Una pregunta muy pertinente en épocas de gobiernos militares y censura omnipresente. Sus letras son directas y efectivas, como la de El hombre suburbano, un certero cuadro de alienación citadina que suena tan actual hoy como hace 36 años. En el tiempo en que el ser humano vive con razón de ser. Con solo unas palabras un caso puede resolver. Pero pega una trompada y tira todo. Se cree ya muy listo con su modo de ser. Un hombre sin historia, sin tiempo y sin memoria, puede reaccionar así, pero no se da cuenta, su personalidad en venta está. El hombre suburbano sigue su rutina, sin darse cuenta que su vida terminará. Sin historia, sin tiempo y sin memoria, puede reaccionar así, pero no se da cuenta, su personalidad en mente está. El hombre suburbano sigue su rutina, sin darse cuenta que su vida terminará. Para quienes quieran ver, escuchar programas anteriores, pueden ingresar a www.enciclopediaradial.blogspot.com.ar. Y para llamar a la radio pueden hacerlo al 4372 2841 o al 4372 3061. Bueno, continuamos con la conducción. Vi, Marta, el monumento del arquitecto Nielsen, pero usted tiene que presentarlo. Por supuesto. De todos modos, destacamos a los oyentes que vamos a leer el currículum vitae resumido porque el programa tiene apenas media hora. Claro, y es muy extenso porque este señor se dedica a un montón de actividades, todas importantes, pero vamos a mencionar algunas. Como les decíamos, es arquitecto por la Universidad de Buenos Aires, en diseño y urbanismo, título de arquitecto de 88. Tuvo concurrencia y participación en Centro CAIC, Museo Nacional de Bellas Artes, en la Bienal de Arquitectura de Buenos Aires. También cubrió periodísticamente el evento en varios años, para Página 12, Radar. También, en el 21º Congreso Mundial de Arquitectura, UIA Berlín de 2002, ahí también concurrencia y participación, como corresponsal de Página 12, Radar. También ha ejercido la docencia desde 1989 en las cátedras de arquitectura en la UBA, en diseño de imagen y sonido, también en la UBA. Ha sido jurado en numerosos concursos nacionales e internacionales, tanto de arquitectura como de literatura.
Ha obtenido muchos premios también como arquitecto, ha tenido tercera mención en concurso de arquitectura Coca-Cola en las artes y las ciencias, primer premio en concurso imagen, en coloquio internacional de creatividad, arquitectura más interdisciplina, el primer premio en concurso Utopía en la ciudad del futuro, primer premio en Urbania, el Museo Nacional de Bellas Artes, primer premio en licitación pública para la comunicación del proyecto Riachuelo, Secretaría de Medio Ambiente, Presidencia de la Nación, tercer premio, concurso nacional de ideas, SCA del Gobierno de Buenos Aires, de la Ciudad de Buenos Aires. Primer premio concurso nacional de anteproyectos. Son un montón. Bueno, no voy a mencionar todo. Es más importante escucharlo a él, pero bueno, también tiene menciones en un montón más, también en artes plásticas, bueno, todos los lugares donde ha exhibido y videos también. Ha hecho videos, periodismo, también tuvo premios, bueno, y literatura. Y en literatura también. Un montón de premios. Y bueno, vamos a mencionar algo de la obra publicada. Playa Quemada, La Flor Azteca, El Amor Enfermo, Los Monstruos del Riachuelo. Esta es una novela juvenil junto a Ana María Joa. Marvin, Auschwitz, Adiós Bob, La Fe Ciega, Corazón de Dolly y La Otra Playa. Bueno. Sí, pero hasta ahí. Para que tengan idea de que. Ha trabajado mucho y además exitosamente. Destaco que son todas menciones donde no aparecen más que premios y menciones honoríficas. Volviendo al monumento a las víctimas del Holocausto judío. A mí me llamó la atención, Gustavo Nielsen, que hiciste un monumento plano. Cuando me imagino a mí, en mi mente simple, que debe ser para ustedes, quienes hacen monumentos, una tentativa el espacio aéreo, porque siempre es más impresionante, ¿no es cierto? Tu monumento es plano, tiene 40 y pico de metros. Sí, es una pared. Es una pared que tiene 40 metros por 4 de altura y tiene un recorrido. Se empieza dicho como pared parece muy monocorde, ¿no? Son bloques. Son bloques. Todos con contenidos muy específicos, que provocan la curiosidad de recorrerlo, porque cada cual tiene un contenido, un significado, algo que despierta el interés a propósito del Holocausto judío. ¿Cómo fue? La idea la explicaste. Sí, no es un monumento no es típico. Testimonial, no es típico tampoco. La verdad que a mí, si te tuviera que decir si me gustan los monumentos o no, a mí no me gustan los monumentos. A mí me gustan los monumentos que hace una persona que se llama Jochen Herz, que es un alemán, que tiende a creer que el monumento está hecho, tiene que producir un efecto y después tiene que desaparecer. Entonces, por ejemplo, hizo una torre que se iba hundiendo 1 centímetro por día, en la que la gente escribía cosas, un monumento a la guerra. Perdón, y cuando desapareció... Así pensó Eiffel cuando hizo la torre. Sí. La torre de Eiffel no tenía un significado, o sea, era para una exposición, no, una torre que era un evento. El autor dijo, pues la sacamos. Sí, era un evento técnico muy importante y ahora es un monumento, o sea, se cambió de lugar, lo pusieron ahí en pleno París y la verdad que es el símbolo de París. Es París, claro. Es París. Lo que yo digo es otra cosa, son los monumentos de este alemán son los monumentos que desaparecen, o sea que esta torre se iba metiendo en la tierra o son y entonces cuando no quedaba nada, cuando no quedó nada, cuando quedó solamente una tapa, lo que dice Hertz es lo que queda es el cuento, o sea, todos los que vieron hundirse ese monumento, que era como una especie de obelisco, en la tierra día a día 1 centímetro, que se fue haciendo cada vez más petizo y desapareció, tienen que contar lo que hubo ahí. O sea, hay una idea que el monumento es otra cosa. O sea, también hizo una calle que unía un ex edificio de la Gestapo con un centro, con una calle de 2 cuadras, y tenía que hacer un monumento, y lo que hizo fue relevar todos los campos de concentración que había, que encontró que había 2.450 campos, ¿no? En Francia, y
grabó, sacó 2.450 adoquines, los grabó con el nombre del campo cada uno y los puso, pero los puso para abajo. Entonces no se ve, o sea, es un poco la pesadilla de los políticos, ¿no? Porque los tipos pagan por un monumento y el monumento no se ve o se ve poco o no habla exactamente de lo que tiene que hablar. Ahí no desapareció, ahí quedó. Ahí quedó, para abajo, pero no se ve, o sea, lo que saben, la gente sabe que está ahí, que está abajo. O sea, hay información simultáneamente, claro, de la información. Sí, y además no siempre los monumentos dicen directamente lo que la gente espera que digan, ¿no? Y a mí eso me interesa porque nuestro monumento no tiene un registro histórico del Holocausto directo, sino que tiene una especie de registro poético que tiene que ver con con decir un discurso que sea contra el genocidio judío, pero también contra otros genocidios. O sea, es un poco más abarcativo. Y nosotros tomamos la idea de que era un monumento que la comunidad judía daba a la Argentina, ¿no? O sea, lo mostraba a la Argentina, lo entregaba, pero lo entregaba como para decir, bueno, estamos en contra de los genocidios, nosotros sufrimos esto, y la verdad es que está mal. O sea, un genocidio son momentos en los que el Estado se vuelve loco y empieza a matar a la propia gente al propio gente que paga para que la maten, digamos, a la sociedad. O sea, extermina a la sociedad. ¿Hay opiniones de los judíos sobre tu monumento? Hay opiniones muy buenas y hay opiniones encontradas también, que no fue tan bueno. Tuvimos explico el monumento primero cómo es, porque esas piedras son 114 piedras que arman un muro, y en cada piedra hay un objeto de uso cotidiano de las personas, de una persona de la actualidad, digamos, impreso en el hormigón. O sea, hay anteojos, hay libros, ropa, hay una bicicleta, hay un skate, hay cantidad de cosas, un bastón, cosas que representan a distintas edades y a los dos géneros, ¿no? Al masculino y femenino, y distintas edades, de cosas de bebé, chupetes, cosas de ancianos, cosas de jóvenes, de edad media, y cada piedra tiene un objeto, ¿sí? Un objeto o una serie de objetos similares. Conseguimos que un hormigón, después de un montón de pruebas, conseguimos hacer técnicamente posible esto. Cuando lo planteamos como idea no sabíamos cómo iba a ser, pero con el tiempo lo desarrollamos y lo pudimos hacer. Y la idea general es como tener una colección de objetos de la vida cotidiana de un ser humano hoy. O sea, los objetos son actuales, hay computadoras también, no son objetos de época, no son históricos. Que reflejen exactamente a la persona en el fin de la Segunda Guerra, ¿no? Y eso fue de algún modo criticado por los sobrevivientes de la Shoah que viven en la Argentina, o sobrevivientes de campos de concentración de Auschwitz, por ejemplo, que viven acá y que en cierto modo nos pidieron que les hiciéramos una muestra de lo que estábamos haciendo en mitad de en mitad del desarrollo del proyecto, y hubo algunos que sí, que nos criticaron por ese tema, porque les parecía que un registro poético era pobre en ideas con respecto al registro histórico. Si se hubieran utilizado, no sé, cosas de la época o simular objetos de la época, por ejemplo, que no hubiera cámaras fotográficas, o que no hubiera cámaras fotográficas modernas, ¿no? Digamos, como las que usamos ahí, o que no hubiera computadoras o cosas de esas. Pero a nosotros nos parecía, y siempre nos pareció, y era una de las ideas por las cuales nos pusimos a hacer el monumento, nos pusimos a competir, digamos, en ese concurso que hubo unos 100 trabajos más o menos, que nos interesaba que fuera algo
que fuera más abarcativo, que utilizara el motivo histórico de la Shoah para advertir sobre la posibilidad de que eso se pueda repetirse. Seguro. No solamente con respecto al pueblo judío, sino a cualquier otro pueblo. Un alegato vital. Digamos. Un alegato vital. Y además más cotidiano. arte, Aparte, me parece claro. me parece que es, Marta, me parece que es más importante que se refleje todo el mundo. O sea, que vos vayas y encuentres cosas que usás. Aparte, el arte no tiene que conformar, sino que el arte siempre provoca, si no, no es arte, ¿no? Claro. Y hay algo que yo vi también, una vez estuve en el Museo de Guanajuato, de las momias, un museo que hay de momias en Guanajuato, encontraron un cementerio, lo levantaron y la tierra de Guanajuato tiene una cosa química rara que producen los muertos que los momifica, digamos, químicamente. Hicieron como una especie de museo bastante interesante, y lo que más llamaba la atención, lo que más te producía cierto horror o cierta impresión, era ver las ropas de gente que era ropa de marcas Adidas, reconocer las marcas, o sea, no una cosa histórica, actual, sino ver actual. algo que podía ser tuyo, ¿viste? Y siempre esa idea de poder reconocer en un monumento algo, una huella de un objeto que podría ser tuyo, o que vos tenés uno parecido en tu casa, te hace realmente dar más, como más... Es un impacto. Sí, claro, es un impacto, y además te une más al monumento, a la idea. La idea de las huellas claro. es, o sea, son tal cual, son huellas, no hay unos anteojos. Los anteojos se pusieron, se vació hormigón encima, los anteojos se rompieron. Después de eso, al quitarlos, quedó la huella del anteojo. Y ese anteojo, esa ausencia de todos esos elementos, es la ausencia de una civilización, ¿no? De un estado de sociedad que vos decís, falta todo eso, falta claro. la gente también, ¿no? Eso es lo que está representando, la ausencia. Claro, me pareció, Marta, a pesar de alguna crítica que nos está comentando Gustavo Nielsen, me pareció que estaba claro que el objetivo era el holocausto judío. Queda claro en el monumento. No hay una separación de tu trabajo, o de ustedes fueron dos, con lo que se estaba buscando, que era recordar el holocausto judío. Bueno, hay una serie de piedras que son de granito, ¿no? Hay 3 piedras que están revestidas, y ahí dice que es, ¿no? Y está también la estrella de David, y está el año judío y el 2014. Sí, eso, por eso queda claro el clima. O sea, queda claro no hay el clima. extrañeza, digamos, no estamos fuera del clima. Sí, pero no utilizamos, por ejemplo, elementos de la tradición judía en los vaciados. Por ejemplo, no hay un candelabro, no hay una kipá, o sea... eso provocó quejas. Pero tampoco utilizamos elementos que fueran políticos, o sea, no hay tampoco... O por ejemplo, una de los sobrevivientes de Auschwitz es una señora que también es madre de Plaza de Mayo. Es pobrecita, la sufrió todas, ¿no? Y no hay un pañuelo de una madre de Plaza de Mayo tampoco ahí. O sea, no hay objetos políticos. O sea, en algún momento nos decían, alguien nos dijo, si hiciste todo esto, o sea, ¿por qué si en un museo hay una Luger, qué sé yo, un arma? Acá no, nosotros pusimos objetos benéficos, no pusimos armas, por ejemplo. Yo no tengo un arma en mi casa, claro. Y la verdad es que no me parece que esté bien tener un arma en su casa, una familia. Tratamos de objetos que identificaran a la mayor cantidad de gente posible. Un televisor, digamos, un vestido, elementos vitales. Elementos vitales y elementos lindos. Hubo también otra de estas señor sobrevivientes que le encantó el monumento, nos dijo que cuando ella estuvo en cautiverio soñaba con una mesa tendida y con un pan y con cubiertos y un plato, y entonces eso es muy importante porque ella estaba sufriendo una cantidad de vejaciones y de pérdida de libertad y todo eso, y la proximidad de la muerte en cualquier momento, toda esa amenaza, y
esa idea del pan, con el olor a pan y toda esa cosa de voy a comer un pan en una algo con un familiar mantel, y algo familiar sí. y cotidiano, era lo que la mantenía viva. Y en eso la pegamos, porque en realidad la idea de los objetos felices no es la idea de los objetos que te pueden mantener en una situación, en una situación así horrenda, ¿no? Como puede ser esa. Hablaste de 100 concursantes. Sí, más o menos. Sí. ¿Hubo israelíes? Sí, fue internacional el concurso. Por ese motivo se presentó Hubo gente alguien de de Alemania Israel. también. Hubo gente de acá, hubo muchos del interior, hubo de Chile, de Uruguay. O sea, si pudiste saberlo, la gente de Israel, ¿viste los demás trabajos? Vi los demás. La mayoría eran muy trágicos, o sea, eran muy trágicos, que es un poco lo que se ve. Después empecé a ver algunos monumentos y, por ejemplo, estuve por la cuestión escritor, estuve en la Feria del Libro de Miami y fui a ver hay un monumento que es una mano gigante, ¿no? Que es muy, muy trágico, y eso es algo que no hubiéramos hecho nunca, porque eso está fuera de nuestra idea de lo que tiene que ser. O sea, yo en la ciudad quiero tener algo más bien sobrio, un poco lateral, o sea, esto es una pared que es un costado, que acompaña un camino, que, como bien dijiste vos, la idea es de recorrerlo y que que haya un intermedio con flores y que esté iluminado también para verlo de noche, y que no solo tenga la presencia, sino que además sea una especie de ejercicio urbano, como que en la ciudad vos vas caminando por la calle y ves negocios, ves cosas, y bueno, esto también, te sientas caminando y acompañando al monumento con tu andar, ¿no? Es esa experiencia, que sea una experiencia más que un hito en el que puedes estar cerca o lejos, pero que sea algo recorrible Bueno, hay que verlo, está ubicado, repitámoslo. En Avenida Libertad y Bullrich. Todavía no fue inaugurado el monumento, tiene una valla. Yo vi fotos, pero no... Se puede ver. Las fotos igual. son casi todas mías. Sí. Se puede ver igual. Sí, hay buenísimas fotos de Alejandro Oliverato también, que es otro arquitecto, un arquitecto que hace fotografía, que es un genio. Hay una película también, hicimos una película, como era bastante difícil de hacer, o sea, porque realmente los objetos no se dejan copiar muy fácil, sobre todo en hormigón, ¿no? Que es una cosa muy dura, que después hay que extraerlos. Los hicimos en una empresa que se llama Pretensa, que queda en Pilar, y entonces la idea era simplificarles un poco el trabajo a ellos. Entonces todos los objetos hubo que alterarlos. Uno ve una corbata y no hay una corbata, y no fue una corbata lo que se puso, o sea, fue una corbata tratada, endurecida, rigidizada. Claro, después proceso ese proceso se hizo un vaciado en yeso. Después del vaciado en yeso se hizo una corbata de siliconas para adherir a una, o sea, no hay ningún objeto que no haya pasado por una flor de viaba, ¿viste? Porque tuvimos hubo mucha gente, hubo dos grupos de diseñadores industriales que nos ayudaron, que trabajaron en esto. Uno trabajaba con los objetos duros, que son un teléfono, un anteojo, cosas así, y otro trabajaba con los objetos blandos, que son de papel, de tela, de cuero, carteras. Y estuvo muy interesante, ¿sabes qué? El tema de la donación de objetos. Porque ¿Eso cómo fue? ¿Entre amigos, ¿no? ¿O fue público? Sí, ¿cómo fue? Mira, como hubo muchos amagues para hacer el monumento y nunca se hacía. ¿Viste? Pasaron, desde que ganamos el premio hasta que se hizo, pasaron 6 años. En las que todos los años nos pedían algo y después no se sabía cómo se pagaba, porque el monumento en realidad está situado en la plaza esta, y la plaza la hicieron ad hoc para el monumento, exactamente para esa ubicación, claro, para el espacio. Y la hizo un equipo maravilloso que hay de arquitectas del Parque 3 de Febrero, y la pagó la ciudad, digamos, y el monumento lo pagó Nación. Entonces había como un doble juego ahí. Cuando fue el concurso no había ni plaza, no había nada, o sea, y
la idea de localización del monumento dentro de todo ese predio era algo que se pedía a los participantes. ¿El parque es municipal o nacional? El parque es municipal, es municipal. O sea que depende de del gobierno de la ciudad. Depende del gobierno de la ciudad. La habilitación. Claro. Y el monumento depende de Nación. Cuando ya está inscrito en la ciudad, ya pasa a ser de ciudad un monumento. Hay una serie de trámites, a vos que te gusta lo legal, hay una serie de trámites interesantes que se llaman donación, ¿viste? Hay una serie de cosas que se hacen para que el monumento... Gustavo, esta ley de monumentos nacionales, que crea la Comisión de Museos, obliga a todo un trámite burocrático, inventariarlos, determinar cómo son, protegerlos y todo lo demás. Así que me imagino, pobre documento, ahora para que lo pasen de la nación a la ciudad va a ser todo un problema de trámites. Sí, me imagino que sí. De todas maneras, ahora tiene que determinar yo creo que es inminente, ¿no? la inauguración del monumento, que ya lleva un par de meses de demora. Perdón, pero se puede ver sin problema. Se puede ver sin problema. Yo lo recomiendo porque es muy interesante la diferencia que tiene con los monumentos clásicos. Y viéndolo, efectivamente se aprecia la magnitud de la obra y el clima que crea. Que esté inaugurado o no es una cuestión burocrática. Sí. Pero verlo es posible. Sí, sí, es posible. Perfecto. Hubo una nota en Clarín que yo leí sobre el monumento. Sí. Y pregunto esto porque tenemos una enciclopedia donde va a ir todo esto. Y pensaba agregar como información esa nota de Clarín. ¿Te parece que es una muy nota? buena? Sí, sí, la de Miguel Jurado. Me pareció muy bien hecha, muy explicativa. Sí, la de Miguel Jurado es muy buena. Porque bueno, insisto, la recomiendo. Hay que ver el monumento este. ¿Te puedo pasar otro tema? Dale. Hemos hablado hace un momento de Iguazú en concierto. Ah, sí, sí. Hace unos días tuve la suerte de ver un concierto de este conjunto juvenil de Misiones, ¿no? Sí. No es un conjunto de misiones. Es un proyecto muy, muy interesante ese que a nosotros nos tocó hacer la parte de escenario y escenografía hace 2 años. Todos los años cambian de arquitecto. Eso lo hicimos en Galpón Estudio. No lo hice con Sebastián Marsilia, sino que lo hice con Max Olwer y Ramiro Gallardo. Y Galpón Estudio es mi estudio, digamos. Es un galpón en que hay muchos estudios de arquitectura y de diseño. Sí. Y la idea es que convocan a niños de todo el mundo. Niños y jóvenes. ¿Sí? Niños y jóvenes de todo el mundo. Iguazú en concierto. Y hacen un concierto, sí, y hacen un concierto, los unen ahí y hacen un concierto coordinado por gente del Teatro Colón. Es espectacular, todos los años cambian lo hacen ahí enfrente al hotel Iguazú. Claro, al hotel, al Sheraton de Iguazú, que tiene todo un terreno, un predio muy grande, frente a ahí donde empieza la selva, y tienen las cataratas de vista. La verdad que el lugar es maravilloso. Y la idea es fantástica. La idea es fantástica. Sí. Son un montón de jóvenes y niños haciendo música y coros. Sí. Es espectacular. Sí. Además me entusiasmó esto de estimular este tipo de actividades corales y musicales. Sí. Es un casting de niños que es mundial, está llevado ahí. Es divino ver todo por nosotros nos tocó hacer uno, o sea, ese año ganamos el concurso privado del escenario de escenografía, y lo tuvimos que ir a armar también. Entonces cuando fuimos a armar vimos todos la cocina de estos niños que en el hotel estaban ensayando y tocaban ahí, y estaban los monitos al lado y se acercaban y tenían espectadores que eran animales casi, que en un momento estaban tocando, ensayando ahí al aire libre. Divino. Marta, imagínense. Sí, los cuatíes. Imagine niños de 8 o 9 años con el violín. Tocando música. El coro. Niños y jóvenes, una cantidad enorme. No pude contarlos, pero eran como 100 o más. No, más. Son, a ver. Un coro espectacular.
A ver, ¿para cuántos eran eso? Porque no... Eran 1.500 todo. Todo lo que es la organización y todo eso, creo que eran todo el equipo de gente. Todo el equipo, claro, sí. Y hay orquesta, hay músicos, hay solistas, coros. Hay coro. Un espectáculo increíble, todo con jóvenes. Qué bueno. Pero hablo de jóvenes de 8 o 9 años. Sí, sí, hay niños que son unos gurrumines así chiquititos que se tocan unos instrumentos impresionantes, o sea, y son súper virtuosos, o sea, porque los vienen de una selección grande, muy seria, que hace gente del Teatro Colón, que son los directores. La directora, en el año que estuvimos nosotros, la directora era la directora del Teatro Colón y fue... Me gustaría mucho convocar a esta gente de Iguazú en concierto, porque lo que hacen merece difusión y copiado. Claro, porque lo que están haciendo es fantástico. Este estímulo a la música, a ese nivel. Además, en lo que yo pude ver, estaba repleto de gente. Sí, sí, van 5.000 personas en todo el país, o sea, se llena, ¿eh? Se llena, es gratuito, son gratuitos todos los conciertos. Y algunos pasan ahí, lo más importante pasa ahí, y después hay otros eventos que pasan en distintos hoteles de no acaba con eso. No, es una semana que hay distintas cosas. Hay por ahí son pequeñas conciertos de cámara o solistas que hacen distintos lugares de la ciudad, de Iguazú, no sabía que era una semana entera. Es una semana, son varios días. Bueno. Y el concierto es un solo día, el concierto final es un solo día, que actúan todos. Ese final. En ese lugar es el final, sí. Nosotros la verdad que tuvimos un privilegio estar ahí, porque no solo fue un buen trabajo, digamos, para nuestro estudio significó un buen trabajo, sino que expresamos un montón de cosas en ese escenario, en esa escenografía, que fue una de las más festejadas, o sea, fue muy buena, sirvió muy bien para todo esto, y pudimos ver todo el ensayo, todo lo inicial, terminar la obra y que lo ocuparan todos esos chicos y pasar a esto era un milagro. O sea, dura desde el mediodía hasta la noche, inclusive la iluminación y todo lo que haces con respecto a luces y a todo esto se tiene que adecuar para que la gente que está ahí observando no pase por el impacto de se encendieron las luces, ¿viste? Sino que tiene que ser algo paulatino, lento, que vaya entendiendo todo lo que es un crepúsculo en ese lugar. A mí el espectáculo me pareció monumental, volviendo al tema de hoy, ¿no es cierto? Pero aparte de eso, de lo espectacular, me pareció muy importante, Gustavo, el estímulo a la música de tantos jóvenes. Me pareció muy logrado el objetivo. Me gustaría invitarlos al programa. Y según me dijiste, tenés contactos. Sí, yo te los contacto y te... Lo nombramos corresponsal. Excelente. Así que soy corresponsal ahora de Nos Carlos interesaría Pensa. mucho que vengan al programa, porque lo que están haciendo es espectacular y debería saberse. Claro. Sobre todo para que lo copien. Claro. Es una actividad del gobierno de la provincia que es meritoria. Sí, ya lo creo. Y Gustavo, más en ese marco, ¿no? De las cataratas. Sí, el espectáculo maravilloso. Nos estamos yendo. ¿Algo más que nos quieras decir sobre monumentos para cerrar tu grata presencia? No sé qué más. ¿Es tu preferencia los monumentos o la vivienda es tu preferencia o no? Como arquitecto. Como arquitecto, a ver. Yo pasé de un periodo de toda mi vida a hacer actividad privada, como hacen todos los arquitectos, a entrar un poco a hacer espacio público, que es realmente lo más lindo de todo, porque no tenés a alguien, no sabés quién es el comitente, y el comitente al mismo tiempo son todos, es claro. Toda la ciudad. Entonces, una cosa que me pone muy feliz son unas plazas que hicimos en Barracas, la Plaza Unamuno, la Plaza Magaldi. ¿Te gusta más lo público o lo privado? Me gusta más lo público, me gusta más evento de este tipo, ese evento que para un día solo, pero y no un solo en dueño. realidad no sabés quién es. No aguanta la y va a venir señora, mucha gente que es. No aguanta la señora de la casa que se queja por la obra.
No, eso lo dijiste vos, no lo digo yo. Nos Gustavo Nielsen, muchas gracias. Un placer, Bueno, muchas gracias. Seguiremos Marta y conversando en otro Carlos. momento. Marta, Bueno. ya ahora nos ha echado. Sí, nos tenemos que Y ir. nos Así vamos. que bueno, nosotros volvemos el jueves, como siempre, de 20 a 21. Esto fue Una mirada en el tiempo. Muchas gracias. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires transmite AM 1010 Onda Latina. Sonido e imagen hacia los 4 puntos cardinales del planeta Tierra. Espacio publicitario. Porque lo escuchaste cuando te necesitaba y no te quedaste callada. Porque llamaste y denunciaste. Porque llamaste y pediste ayuda. Porque te animaste y dijiste basta. Todos somos parte de la solución. Línea 140.